y los quedamos con la predicación de este día, bajo el tema Las vestiduras de gracia, a través de nuestro hermano y pastor Salvador Bernal. Al hacer caso a la voz de Satanás, al unirse en la oferta que el diablo les hizo, vino la desgracia para esta primer pareja, para Adán y Eva, y también vino la desgracia para toda la humanidad. Pero Dios hizo algo, explicado en Génesis capítulo 3, versículo 21. ¿Lo tienen? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Lo repetimos por segunda vez. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora ustedes conmigo. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recientemente visité un almacén donde se vendía ropa y me quedé asombrado por la gran variedad de ropas que allí había. Había ropa para niños, había ropa para jóvenes, había ropa para hombres, había ropa para mujeres y una inmensa variedad que se mostraban allí colgada en los ganchos. De todo estilo, de todo color, de todo tamaño, de toda calidad y de todo precio. En nuestro medio nosotros usamos vestuario, hermanos. Necesariamente debemos usar prendas de vestir. Tanto los varones como las mujeres deben usar prendas de vestir. Pero saben que al principio de la creación no eran necesarios los vestidos. ¿Ya lo saben ustedes? Eso nos dice la Escritura, de que no se necesitaba vestuario. Allá en Edén no habían pantalones. Allá en Edén, antes del pecado, no había blusas ni faldas. Allá en Edén no se necesitaba vestuario alguno antes de la venida del pecado. Pero la Biblia declara de que después de que el pecado vino al mundo, el hombre sintió vergüenza de sí mismo y decidió hacerse un vestuario para ocultar su vergüenza ante los ojos de Dios. Y la Escritura nos señala de que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se hicieron un vestuario. ¿Saben de qué material? Dice la Escritura de que cosieron hojas de higueras, unas hojas grandes, y de esas hojas se hicieron su primer traje, tanto el hombre como la mujer. Yo he visto vestuarios extraños, pero yo jamás he podido ver a alguien vestido de hojas, no sé ustedes. Cuando ellos se encontraban en esa situación vergonzosa, Dios hizo algo. Y es esto. Dios cambió sus vestiduras. Y en lugar de que ellos continuaran usando ese vestuario de hojas de higuera, Dios les hizo un vestuario de túnicas de pieles. Y por eso el tema de esta tarde lo he titulado Las vestiduras de gracia. Deseo con ustedes llamar la atención a tres cosas que nos presenta este versículo de las Escrituras. En primer lugar, deseo hablarles del proveedor de las vestiduras. Deseo a continuación hablarles del sacrificio para las vestiduras y finalizaré hablándoles acerca de los beneficiarios de las vestiduras. Iniciamos.
Hablemos del proveedor de las vestiduras. Y dice la Biblia lo siguiente. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién proveyó para Adán y Eva su nuevo vestuario? Fue Dios. Y lo que Dios hizo en esta oportunidad fue un acto necesario. El vestuario de Adán y de Eva era feo, hermanos. El vestuario que ellos andaban también era frágil. Pues las hojas de los árboles no tienen resistencia. Mi mente no alcanza a imaginar cómo era el vestuario que ellos usaban. Si ese vestuario podía cubrir las partes de su cuerpo, las partes íntimas de su cuerpo. Entonces cuando Dios le da a ellos túnica, Dios está haciendo un acto necesario. Es que saben algo. El pecado siempre trae vergüenza al ser humano. Y es Dios siempre el que interviene en la vida del ser humano para quitar su vergüenza, para quitar su desgracia. En nuestros días muchas personas tienen el pensamiento que Adán y Eva tuvieron, de que es suficiente lo que ellos hacen para estar vestidos e ir al cielo. Mas la Escritura dice en el libro de Isaías que eso no es así, que nadie irá al cielo por sus buenas obras. Pues el profeta Isaías dice que todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias, nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. El apóstol Pablo, hablando de la salvación, escribió de que Dios salvó a los creyentes no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. En el Evangelio de Mateo se nos habla de una parábola. Y en esa parábola se dice de que un rey hizo una fiesta de bodas para su hijo. Y que a esta fiesta invitó a una enorme cantidad de personas. En aquel tiempo era costumbre del anfitrión de la fiesta dar las vestiduras para aquellos que llegaban como sus invitados. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Pero la Biblia dice de que a esa fiesta entró un hombre y que él tuvo un mejor plan. El hombre quizás dijo, bueno, esas vestiduras que este rey está ofreciendo no son del color que a mí me gusta, por lo tanto yo voy a entrar con los vestidos que traigo. Y así hizo. Entró a la fiesta de bodas con su propia vestimenta. De repente el rey apareció para ver a los invitados y saludarlos. Inmediatamente el rey fijó su mirada en aquel hombre que no estaba vestido de bodas. Y el rey se le acercó y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Y la Biblia dice que debido a que no andaba aquel hombre las vestiduras correctas, el rey vino, llamó a sus criados y echó fuera a aquel hombre de aquella fiesta. Y lo mismo le va a ocurrir a usted, estimado oyente, que no ha entregado su vida a Jesucristo. Usted no podrá entrar al cielo por sus buenas obras. No podrá entrar al cielo por su moralidad. No podrá entrar al cielo por su educación. No podrá entrar al cielo únicamente porque es una persona honrada y trabajadora. Lo único que puede a usted permitirle entrar al cielo es estar vestido correctamente, y el pecador se viste correctamente cuando entrega su vida a Jesucristo y Él le otorga una vestidura espiritual. Dios hizo con Adán y Eva
un acto misericordioso también. Dios le había confiado a Adán el dominio sobre toda la creación. Adán era el mayordomo de Dios, estaba a cargo de las aves del cielo, estaba a cargo de los animales que estaban sobre el campo, estaba a cargo de los bosques y el cuidado de ellos, estaba a cargo de todos los animales que estaban en el mar, era el gobernador de Dios. Adán además disfrutaba de una íntima comunión con Dios. La Biblia dice que Dios se paseaba, así como ando yo en esta tarde, caminando de un lado a otro por el huerto de Edén y platicaba cara a cara con Adán. La Biblia dice de que Adán y Eva vivían en un ambiente sin contaminación. Allí no había humo, allí no habían terremotos, no habían erupciones. La Biblia dice de que Dios le dio al hombre una esposa perfecta. Con ella no discutía, con ella no se enojaba, no se molestaba. ¿Y saben algo? Ellos solo debían obedecer un pequeño mandamiento que decía: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué hicieron nuestros primeros padres? ¿Se sometieron gustosamente al mandamiento de Dios? No. Se rebelaron contra Dios. Le dieron la espalda a su creador y oyeron mejor la voz de Satanás y se sintieron más atraídos por la oferta de Satanás que por lo que Dios les había ofrecido. Y pecaron. Ahora vean ustedes lo que Dios hizo, hermanos. ¿Los destruyó Dios en ese instante? ¿Los aniquiló Dios por la rebelión tan grande e injustificada que ellos mostraron hacia Él? No, les dio vestidos nuevos. Eso se llama misericordia. Algunas personas que no están de acuerdo con las autoridades políticas de Venezuela han sido metidos a la cárcel. Estas personas no están de acuerdo en la forma de gobernar en Venezuela y se oponen reciamente a eso. Por lo que los metieron a la cárcel. Y en esa cárcel los torturan. Les tiran excremento y orina. Y para que ellos no puedan limpiarse, les cortan la luz eléctrica y el agua. Y por si eso fuera poco, les ponen himnos de sus opositores a alto volumen hasta la madrugada para que ellos no puedan dormir. Es que miren, hermanos, los seres humanos tratamos con dureza a aquellos que nos causan una traición. Pero la Biblia dice que Dios es diferente. ¿Quiere acompañarme al Salmo 103, versículo número 8? La Biblia dice lo siguiente con relación a Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Misericordioso y clemente es Jehová, dice la Biblia. Por eso, si usted necesita misericordia, Dios se la puede dar. Usted diga: yo he cometido pecados que son horribles, que son detestables, y no sé si Dios pueda perdonar mis pecados. Dios puede perdonar sus pecados, estimado. Dios quiere perdonar sus pecados. Y tan solo usted tiene que acudir a Dios, que es rico en misericordia, y recibir lo que Él de pura bondad le da. Regresando a Génesis, Dios, cuando viste a Adán y Eva, también hace un acto profético. La Biblia dice en palabras simples
Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Pero detrás de estas palabras hay un acto profético. Y aquí Dios está anunciando lo que el Señor Jesucristo haría en la cruz del Calvario como sacrificio final por los pecados de toda la humanidad. Cuando ocurre acá este evento, Dios está diciendo a la humanidad: en el futuro habrá alguien que dará su vida para que ustedes que son culpables puedan obtener perdón, puedan obtener salvación. Y ese es el Señor Jesucristo. Mire, ningún sacrificio que el ser humano haga puede ayudarle a ganar su salvación. Ninguno. Nadie va a ir al cielo por ser buena persona. Nadie va a ir al cielo solo porque visita una iglesia. Nadie va a ir al cielo por eso. La Biblia enseña claramente que únicamente se puede ir al cielo cuando uno entrega su vida por la fe al Señor nuestro Jesucristo, quien padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hablemos en segundo lugar entonces acerca del sacrificio para las vestiduras. Qué bonitos, hermanos, este tiempo en el que nos hallamos en nuestro país. Está concluyendo el año escolar y por lo tanto los niños se gradúan a veces del kinder, otros de nivel básico, el 9º grado. Otros se gradúan del bachillerato y qué bonito es ver las graduaciones de los niños. Y vemos a las criaturitas bien vestidas, con sus zapatitos nuevos, su pantaloncito nuevo, su camisita a veces manga larga nueva y a veces con una corbatita bien bonito se ven los niños, se ven las niñas. Y qué lindo es. Pero para que ellos se presenten a estas actividades, alguien tiene que hacer un sacrificio y esos son los padres. Y lo que el papá pensaba ahorrar para comprarse un par de zapatos, lo tiene que sacar para comprarle el trajecito a su hija o a su hijo. Y quizás uno haciendo planes de comprarse quizás alguna loción porque desde hace mucho tiempo no ha podido comprársela. Y entonces dice uno, hoy sí se llegó el tiempo que la compren. Y le dice la esposa a uno, mira, el niño se gradúa y necesita $50. Y uno dice, bueno, pues, otra vez será que voy a comprar eso. Hay un sacrificio para que aquellos sean bendecidos, para que ellos sean bendecidos. Lo mismo ocurre acá, hermanos. Dios le quita los vestidos de hojas. Les pones túnicas, un vestido desde arriba hasta abajo, y esta vez era de pieles de animales. Quiere decir de que para que ellos tuvieran su vestido nuevo, tuvo que haber un sacrificio de animal. ¿Y saben ustedes que es la primera vez en la Biblia donde se hace alusión o se nos da a entender de que hay un sacrificio de animales en toda la Biblia aquí? ¿Saben ustedes de que este es el versículo donde se nos dice por primera vez en la Biblia que se nos habla del tema de la sustitución? ¿Cierto, hermano? Aquí. ¿Cuánto le costó a Adán y Eva sus nuevos vestidos? Dígame usted, contésteme. No le costó nada. Hagamos una comparación. La salvación es gratuita, pero al mismo tiempo es costosa. ¿Cuánto nos cuesta la salvación a nosotros los pecadores? Nada. Lo único que hemos hecho es poner nuestra fe en el sacrificio
que realizó Cristo en la cruz del Calvario, y la Biblia dice que mediante esa fe, la fe sola nos otorga la vida eterna. ¿Cuánto nos cuesta? Nada, gratuita. Pero la salvación es costosa. Porque para gozar usted y yo de esta salvación, Dios el Padre tuvo que ver a su Hijo sufrir las torturas de aquellos hombres malvados y de aquellos sufrimientos en la cruz para que nosotros gocemos de esta bendición. Miren, hermanos, yo no puedo pensar en lo que Dios el Padre sintió cuando su Hijo Jesucristo estaba en manos de malvados que le causaron daño y sufrimiento. Es que véame, míreme a los ojos, preste atención. Uno de padre no va a tolerar ser testigo de algo que le hagan a un hijo, ¿o sí? ¿Permitiría a su papá o su mamá que le hicieran daño y él estar enfrente sin hacer nada? Yo soy padre y yo sé que si alguien quisiera hacerle algo a mi hijo, yo estaría en toda la disposición de defenderlo y hacer algo contra aquellos que quieren hacérmele daño. Pero vean lo que hizo Dios el Padre. Él era testigo desde el cielo, cómo esos hombres malvados agarraban de puñetazos a Jesucristo, al punto de desfigurarle su rostro, como lo profetizó el profeta Isaías. ¿Qué sintió Dios cuando aquellos crueles soldados romanos agarraron un látigo y golpearon la espalda desnuda del Señor, arrancando piel de su cuerpo y causándole tremendas heridas? ¿Qué sintió el Padre Celestial cuando acostaron al Señor en el suelo, extendieron sus manos pegándolas junto al madero y atravesaron las manos de sus hijos y sus pies? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió Dios? Sintió un dolor inmenso, hermanos. Pero todo eso lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Por eso es que esta salvación no es para vivirla en el pecado. No es una libertad para vivir como querramos, como que si no fuésemos hijos de Dios, sino que esta salvación que Dios nos dio es para vivir una vida de santidad al servicio del Señor. Amén, iglesia. La muerte de este animal, hermanos, o animales, no se nos indica, contiene verdades instructivas para Adán y Eva. Dios les enseñó cuando ese animal murió, cuando fue sacrificado, lo siguiente a Adán y Eva. Dios les enseñó a Adán y Eva que el pecado es costoso y que la paga del pecado es muerte. Cuando ellos vieron a ese animal sufrir y morir, Adán y Eva entendieron que los que debían haber muerto en ese instante eran ellos. Dios les enseñó que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, no hay perdón. Porque la Biblia enseña claramente que Dios debe castigar el pecado porque es santo y justo. Dios no se hace el desentendido con el pecado de la humanidad. La gente dice, no, es que este pecado que yo he cometido no es nada. Aquel, el que hace aquel, ese es pecado. Pero el que yo hago, no, ese no. ¿Sí ve? No, hermanos. Dios no pasa por alto el pecado, sea pequeño o sea grande, a sus ojos. Dios castiga el pecado porque es santo y es justo.
Entonces Dios castigó el pecado de Adán y Eva en un sustituto, en el sacrificio que murió. ¿Y no es lo mismo que Dios hace por nosotros, pues? ¿En quién todo el juicio del pecado fue obrado o cargado? En Cristo Jesús. Fue en la cruz donde se efectuó el juicio contra sus pecados y los míos. Y el profeta Isaías dice que Jehová puso en Cristo el pecado de todos nosotros. Dios le enseña a Adán y Eva también de que el hombre pecador puede acercarse a Dios únicamente mediante la sangre. ¿Se han preguntado ustedes por qué Dios recibió con agrado el sacrificio de Abel y no el sacrificio de Caín? Y hay una sola respuesta. Que Abel se acercó a Dios mediante la sangre. Y eso lo confirma en el libro de Hebreos. Abel se acercó a Dios creyendo que el derramamiento de sangre que él ofrecía en su sacrificio le permitía gozar del favor de Dios. Pero aquel dijo, no, yo para qué voy a ofrecer animales, yo puedo acercarme a Dios como yo piense que es lo mejor, igual que la gente hoy. Mire, si todos tenemos el mismo Dios, así como usted busca a Dios, así yo también busco a Dios. Y yo creo que si al final somos sinceros y buscamos a Dios por el camino que querramos, vamos a llegar al cielo. No, eso es falso. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y su nombre es Jesucristo. El hombre solo puede acercarse a Dios mediante la sangre. Y si usted quiere acercarse a Dios, es la sangre de Cristo el camino que debe seguir para estar en perfecta comunión con Dios. Para finalizar, pensemos, hermanos, y meditemos en los beneficiarios de las vestiduras. Leamos el versículo. La Biblia dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y concluye con estas tres palabras memorables: y los vistió. ¿A quiénes vistió el Señor? Vistió a Adán y vistió a Eva. ¿Cómo se sentían ellos antes de ser vestidos con esas túnicas provistas por Dios? Se sentían avergonzados, hermanos, llenos de vergüenza. Ay, la vida es difícil. Y a menudo nos encontramos con personas que viven en sus pecados. Y el corazón de uno se conmueve al verlos tan llenos de vergüenza por su pecado. Así estaba Adán y Eva después de pecar, llenos de vergüenza. Estaban ellos también sin comunión con Dios. Antes de ser vestidos de esas túnicas, ellos permanecían también bajo la maldición. Una tierra bajo maldición. Ellos iban a morir físicamente. Bajo la maldición, hermanos, antes de ser vestidos de las túnicas. Pero Dios está ilustrando lo siguiente: que después de verlos a ellos vestidos con hojas de higuera, ellos se encuentran ahora vestidos con túnicas de pieles de animales, y ahora se puede ver en su vida una transformación.
Y miren, hermanos, uno se lleva sorpresas. Comúnmente en los trabajos las personas se visten con un uniforme. Comúnmente en algunos trabajos, en la mayoría de trabajos. Y a veces uno ha tenido compañeras de trabajo que en el traje ese, pues uno se ha acostumbrado a verlas y se ven normal. Pero de repente hay una actividad especial y en donde se les pide a los empleados que lleguen como ellos gusten, de la mejor manera. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, que las compañeras de trabajo llegan transformadas. Y uno dice, ¿va? Y esta eres vos. ¿Y qué te has hecho tú? Y a veces le dicen al muchacho, ¿va? Mire, qué elegancia. Es que cuando uno se cambia, hermanos, las ropas así comunes y corrientes y se viste de nuevo, se ve transformados. Imagínense cómo estaba Adán y Eva después de que se les quitó esas vestiduras de hojas, y se les puso túnicas de pieles de animales, hermanos, estaban transformados. Y ellos tenían una triple visión, algo diferente había ocurrido en ellos. Adán y Eva tenían una visión diferente del pecado. Antes de pecar no entendían qué era el pecado. Ahora que habían pecado y tenían esas vestiduras, veían el pecado como algo destructivo. Y si no, pregúntele al hombre que comete adulterio y pierde su hogar. Veían al pecado como algo que no satisface. Y si no, pregúntenle al alcohólico que necesita copa tras copa, cerveza tras cerveza, botella tras botella para saciarse y nunca se sacia porque el pecado no satisface. Ellos veían que el pecado conduce a la muerte y si no, usted pregúntele a un delincuente a dónde va a terminar. Tenía una nueva visión sobre el pecado. Cuando nosotros no éramos creyentes, corríamos a buscar el pecado. Mira, que vamos a echarnos las cervezas. Allá íbamos. Que mira, aquí está el negocio para que hagamos pisto. Allá iba. Que mira, ya está la fulana esperándote debajo del palo aquel de Marañón. Allá iba. Pero ahora que somos creyentes ya no corremos hacia el pecado, corremos del pecado. Amén, hermano. Es que Dios ha cambiado nuestra visión de ver el pecado. Estos seres vestidos de túnicas de pieles tienen una nueva visión de Dios. Ahora ellos pueden entender esta gloriosa verdad, que Dios ama maravillosamente a los pecadores. El diablo puede decir lo que quiera de nosotros los creyentes. Que quién es ese, que quién es esa, que quién ha sido, que mirarlo esto, que mirar lo otro de ese y de esa. Pero nosotros podemos decir lo siguiente: Dios nos ama maravillosamente a pesar de que somos pecadores. Y esa es la gracia de Dios, hermanos. La gente piensa que Dios las ama por lo que ellos hacen. Pero no es así. La Biblia nos enseña que Dios nos ama porque Dios es amor. Y en su carácter, en su bondad, hace eso para con todos nosotros los pecadores que le buscamos. Y estos seres humanos, vestidos con túnicas de pieles, tienen una nueva visión de sí mismos. ¿Cómo se ven ellos a sí mismos? Se ven como seres perdonados. Y a partir de ese momento, ellos recibieron el perdón de Dios. La culpa, Dios la removió de sus vidas, la quitó. Y ellos cuando se acordaban de su pecado, se acordaban también de que Dios los había perdonado. Ellos se veían a sí mismos como seres salvados, hermanos.
No olviden ustedes que allá en el cielo veremos a Adán y Eva. Ellos no están en el infierno, ellos están en el cielo, porque recibieron la gracia de Dios, porque por medio de la fe ellos se acercaron a Dios y Dios perdonó sus pecados, Dios lavó sus iniquidades y allá en la gloria nosotros les vamos a conocer. Porque así como ellos fueron salvos, hemos sido salvos nosotros por la pura y entera gracia de Dios que nos amó en la cruz del Calvario con amor y con amor eterno. En conclusión, tal como Adán y Eva necesitaban vestiduras nuevas y Dios se las proveyó, así también nosotros, los creyentes, hemos recibido vestiduras nuevas. La Biblia dice que estamos revestidos de la justicia de Cristo. Y con estas vestiduras, hermanos espirituales, estaremos en el cielo eternamente por toda la eternidad. Y todo se debe a la abundante gracia del Señor. Por eso, estimados amigos, ya cambie sus trapos viejos del pecado. Cambie esas vestiduras viles con las cuales usted está todavía. Ya no siga con esos trapos sucios, horribles, inmundos. Mejor pídale perdón a Cristo esta tarde y deje que Cristo lo vista de su santidad, que Cristo lo vista de su perfección, y con esas vestiduras que por gracia son dadas, usted podrá entrar al cielo al igual que nosotros un día. Les invito a inclinar su rostro y a orar esta tarde. Querido Dios, queremos agradecerte por el testimonio encontrado en este versículo de Génesis. Señor, Adán y Eva se hallaban en su pecado, se hallaban sin comunión contigo, se hallaban, Señor, llenos de culpa y de vergüenza, se hallaban vestidos de un ropaje vil, de un ropaje frágil, de un ropaje feo. Pero tú, Señor, les viste en esa condición y tú quisiste a ellos transformarlos, cambiar las cosas para su vida. Y hubo allá en ese jardín de Edén sacrificio de animal. Ese sacrificio que permitió que los culpables recibieran el perdón y que a través de esas pieles ellos tuvieran vestiduras nuevas. Señor, en el tiempo de hoy también hay hombres y mujeres que tienen los harapos del pecado todavía en su vida, que tienen trapos de inmundicia sobre sí, y con esos trapos no encontrarán acceso a tu presencia al cielo. Esta tarde, Señor, por tu palabra y por el accionar del Espíritu Santo, convéncelos de pecado, justicia y juicio y tráelos a Cristo arrepentidos. Dios le ama a usted y le ama de una manera grande. La Biblia dice que Dios desea que usted sea salvo, que venga al conocimiento de la verdad. Y Dios le hace esta oferta no porque usted o yo lo merezcamos, sino porque Él está lleno de bondad y Él desea alcanzarlo usted con su perfecto y precioso amor. ¿Qué debe hacer el hombre para encontrar la salvación? La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amigos, pongan su confianza en Cristo para la salvación. Él es poderoso para salvarle. Él quiere perdonar sus pecados. Él quiere salvar de condenación su vida. Tan solo invoque su nombre en la intimidad y dígale: Señor Jesucristo,
Me encuentro vestido de trapos sucios porque el pecado me acompaña. Mi vida ha sido una vida de desobediencia a ti. Y he estado creyendo de que por mis obras voy a ser salvo, pero esta palabra, en esta tarde, por tu palabra he entendido que por obras no podré salvarme. Por eso, Señor Jesucristo, creo que en la cruz me amaste y moriste por mis pecados, y esta tarde yo te entrego mi vida. Te abro mi corazón y te pido que me salves eternamente. Sálvame, Señor, sálvame, porque yo te entrego mi vida. Hable con Dios, pídale perdón a Dios. Y la Biblia dice que esta tarde su nombre puede estar inscrito en el libro de la vida si usted le entrega su vida al Señor. ¿Cuántos van a responder a la misericordiosa invitación de Dios? ¿Cuántos corazones esta tarde dicen: yo necesito a Jesucristo, yo necesito ser salvo? ¿Cuántos esta tarde quieren tomar esa decisión? Dios les está invitando. Quizás al oír estas palabras, usted repitió de corazón esa oración. En esta tarde yo le pido que haga un acto valiente y que esta tarde usted levante su mano para que podamos saludarle, para que podamos orar por usted y pedir que Dios lo bendiga en su nueva vida en Cristo. Hay alguien que entregó su vida a Cristo o que está luchando por tomar esta decisión. Dios le ama, amigo. Dios le ama y quiere salvarlo. Esta tarde entréguele su vida al Señor y jamás se va a arrepentir. Jamás usted se va a arrepentir de esta decisión. Y quizás entre nosotros hay alguien que ha conocido las cosas del Señor, así como estos personajes relatados en Génesis, y se ha apartado de su amistad con Dios. Esta tarde usted puede volver al Señor como aquel hombre que nos enseña la Escritura en el libro de Lucas. Venga al Señor, vuelva nuevamente a los caminos del Señor y vuelva a vivir una vida de amistad con Dios. ¿Cuántos van a esta tarde a reconciliarse con el Señor? ¿Cuántos en esta tarde dejan a un lado el orgullo, dejan a un lado el pecado, dejan a un lado la vergüenza y le dicen: Señor, hasta aquí, de aquí en adelante mi vida te pertenece, es tuya, toma el control de mí, dame la victoria sobre el pecado, dame la victoria sobre el mal? Alguien entre nosotros desea hacerlo. Quizás nuestra manera de pensar, en nuestra manera de pensar creemos de que tenemos garantizada larga vida, pero cuando la Biblia habla de la salvación siempre habla de hoy, porque hoy es el día en el que usted puede ser salvo y Dios le está invitando. Por última vez, ¿hay alguien que desea entregar su vida a Cristo o que desea hacer votos de reconcilio con el Señor? Esta es la tarde en que usted pueda tomar esta decisión. Invito a la iglesia a ponerse en pie, vamos a orar. Y vamos a quedar despedidos de esta forma. Amado Padre, muchísimas gracias, Señor, por el testimonio de tu palabra que conmueve también nuestros corazones. Señor, te damos la alabanza, te damos nuestra gratitud porque nos has vestido de la justicia del Señor Jesucristo. Y por esta gracia tuya, Señor, tenemos entrada a tu santo cielo, ya sea que muramos o que tú vengas por nosotros. Señor, yo quiero orar para que tu gracia nos impulse a una vida de santidad, a una vida de servicio, a una vida de gratitud para contigo. Yo ruego, Dios, que preserve nuestra vida del mal y nos ayudes a encaminarnos de una manera santa cada día. Padre, queremos suplicarte, Señor, por quienes oyen este mensaje,
Ayúdalos a tomar la decisión de recibir a Cristo como su Salvador, pues te lo pedimos para tu alabanza y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén.